da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña Gaudencio Rodríguez. Hola Gaudencio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contento de estar aquí contigo, Claudia, y con la gente que nos pueda escuchar. Pues Gaudencio nos viene a hablar de un tema que es el de hablemos de conciencia crítica en las adolescencias. Y bueno, qué mejor que tenerlo a él que se ha dedicado tantos años a todo lo que es esta crianza positiva, todo el trabajo que ha desarrollado. Ya iremos viendo, lo vamos a presentar, pero como siempre comenzamos con un verso. Hoy le toca a Cristina Toro y se llama Adolescencia. La porcelana de la infancia se fragmentó en mil partes. El truco de magia se develó. Alguien dejó de defenderme de la verdad irremediable. Las astillas del asombro volaron, nunca más las pude reunir. Y pues bueno, con esto comenzamos, Gaudencio. ¿Cómo ves todo esto tan fugaz? Sí, las astillas volaron. Wow. Pues de ahí nos estás poniendo como la plataforma para pensar en las características, ¿no?, que vive la gente adolescente en su personalidad, en su biología y esta en interacción con la cultura, ¿no?, que hace que las astillas eh, vuelen, ¿no? Exactamente, Gaudencio. Bueno, pues Ujú. Gaudencio Rodríguez Juárez es psicólogo, psicoterapeuta, conferencista, tallerista internacional, consultor, autor del libro Cero Golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil. Y pues un poquito hablando de este tema, creo que es muy valioso como el darnos cuenta un poquito de estas etapas, cómo en las adolescencias se empieza a formar esta fase de su identidad y cómo van buscando. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de Ruela Frank, que hablaba de los movimientos del bebé, una terapeuta gestaltista, y después de que el bebé se sostiene, se empieza a empujar, ¿no? Y cómo los adolescentes empiezan a empujar, a encontrar sus propios límites con el entorno, en la cuestión también con los propios padres y madres. Y pues platícanos un poquito por qué hablar de este tema, por qué la trascendencia de este tema de generar esta conciencia crítica en las adolescencias. Pues creo que una de las cosas que a mí me parece muy importante para hablar de este tema es la tremenda oportunidad que tenemos las personas educadoras alrededor de la gente adolescente para poder potenciar el sano desarrollo, partiendo de que, por un lado, es como el último tramo, digamos, del desarrollo que tenemos como oportunidad, sobre todo, pues, las personas con responsabilidad formal, como somos papás, mamás, personas docentes, de, decía, de potenciar ese desarrollo. Es nuestro último tirón, pues, nuestro último momento de oportunidad para poder mantenernos en ese rol educador, aunque, pues, los seres humanos todo el tiempo seguimos creciendo, seguimos desarrollándonos, pero esta etapa además es trascendental y es una oportunidad enorme por toda esta explosión de crecimiento, de madurez, de desarrollo que se está sucediendo en todas las esferas de la vida de la gente adolescente, ¿no? Es decir, en su esfera física, en su esfera emocional, en su esfera social, en la esfera cognitiva y en una importante esfera que es la esfera moral, ¿no? Entendiendo por moral, en palabras muy simples, esa capacidad de poder ir diferenciando el mal del bien y optar por el bien, pues no es algo, o sea, los humanos tenemos como un potencial moral, pues, pero no es algo que ya esté integrado en nuestra personalidad o en nuestra mente, sino que es algo que se va a ir potenciando en la medida que alrededor haya personas que puedan ir compartiendo pues criterios, principios sobre los cuales ir tomando decisiones en el día a día. Y también es importante hablar en este momento de este tema porque
Una de las necesidades del ser humano es lograr la autonomía. Y para lograr la autonomía vamos a necesitar muchas cosas, por supuesto, desde las logísticas, es decir, capacidad de lograr el autosustento material, económico, laboral, etcétera. Pero también vamos a necesitar tener esta capacidad del autogobierno, ¿no? O sea, de convertirme en una persona adulta ya capaz de poder tomar decisiones gracias a que tengo toda, es una conciencia moral que va a determinar la toma de decisiones en el día a día. Y pues a lo que deberíamos de aspirar es a que en la sociedad existan personas adultas que optan por el bien sin tener que estar determinada tal cosa por la existencia o la ausencia de autoridad alrededor, que obran y optan por el bien sin necesidad de que exista una normatividad, una ley explícita, sino simple y sencillamente se obra bien porque se traen criterios humanos, ¿no? Criterios morales, criterios éticos para poder hacerlo de tal manera. Entonces, bueno, ahí habría por lo menos tres razones para que hablemos de este tema. Y a mí me encanta que me hayas invitado porque creo que no estamos hablando ni reflexionando lo suficiente sobre esta función que nos corresponde al mundo adulto que acompaña el crecimiento de esas nuevas generaciones, ¿no? Tengo esa impresión, no sé si tú la compartes. Ujú. Sí, fíjate que de hecho para mí esto que estás comentando se me hace como una clave importante. ¿Cómo podemos nosotros en esta adultez ser guías de estas nuevas generaciones, donde traen argumentos, donde traen otra visión totalmente diferente a como nosotros fuimos también de cierta forma acompañados, ¿no? O a veces ni acompañados. Entonces, creo que esta parte, ¿dónde están esos límites, por ejemplo, para poder generar estas conductas que fueran de una forma reflexiva, que fueran a través también de esa capacidad de escucha, ¿no? De escucha, de entendimiento también de las circunstancias que son distintas y no tanto como una actitud de obediencia, porque a veces también sabemos que en esta parte de obediencia ciega, donde no hay un criterio, se generan muchas violencias, ¿sí? Sí, sí, y hay que dejarlo como muy claro, no quisiera dejarlo pasar así de rápido, el decir que es muy peligroso crear teniendo como valor la obediencia ciega, la obediencia por la obediencia nada más, que lo voy a amplificar lo que tú insinuaste porque es importante. Nosotras somos una generación, o sea, nosotras las personas de hoy, una generación que fuimos socializados, educados en, en una lógica donde quienes nos criaron tenían como valor fundamental la obediencia como fin último de la crianza, de la educación, ¿no? Las expresiones llanas eran, ¿para qué educas a tu hijo? Pues para que sea un hombre de bien, una mujer de bien, y eso significaba pues obediente, dócil, que hace caso. La expresión era que respete a la autoridad, que ya si le metemos lupa en realidad no era respeto a la autoridad, sino temor a la autoridad y sometimiento a la autoridad, ¿no? Y para eso, pues se utilizaron los métodos correspondientes, ¿no? Basados en el abuso del poder, es decir, el grito, el regaño, el golpe, la humillación, métodos atemorizantes y algo todavía en ocasiones más peligroso por invisible, la indiferencia, ¿no? Es decir, el ignorar las necesidades emocionales de esa niña, de ese niño, al decirle, eh, y no llore, tiene que ser fuerte, todo ese tipo de cosas fueron, digamos, los instrumentos para obtener un comportamiento adecuado, obediente, porque ese era el objetivo. Y esto porque no es conveniente, por muchas razones, porque sabemos que una persona educada así terminará por convertirse no solo en una persona con falta de libertad, en una persona pasiva,
sino además en una persona insegura y terriblemente peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque si aprendió a obedecer, lo hará respecto a cualquier persona, respecto a cualquier autoridad, respecto a cualquier norma, instrucción o mandato. Y sabemos que en la sociedad hay personas, hay órdenes, hay normatividades perjudiciales para alguien, ¿no? Y si nosotros vamos formando personas para una sociedad bajo el entrenamiento de la obediencia, eso va a ser muy riesgoso, no solo para esa persona, sino para la sociedad en su conjunto. Bueno, me quise detener un poco en esta parte de que tú apuntas sobre la obediencia ciega y sus riesgos, porque necesitamos reflexionar sobre tal punto, ¿no? Porque vamos a necesitar como generación de personas adultas de hoy sacudirnos ese mandato. El Claro. pórtate bien, sé bien portado, a las mujeres incluso con más énfasis les lanzaron ese mandato, ¿no? Con él, calladita, te ves más bonita. Y eso, afortunadamente, pues algunas mujeres lo están rompiendo, pues, ¿no? Y hasta están jugando con la misma frase, o sea, calladita, te ves más bonita, ni lo pienses, no, no más, ¿no? Pero tal cosa todavía no termina, ese mandato no termina rompiéndose de manera suficiente. Necesitamos irlo cambiando. Cambiarlo porque, pues, ya no por el valor de la obediencia, sino en su lugar poner el valor de la formación de una conciencia crítica, de un pensamiento cuidadoso, de un pensamiento analítico. Eso es lo que sería como la formación de un ser humano que al final va a tener un nivel de autonomía mayor, pero sin ser peligroso para sí mismo ni para la comunidad, porque esa capacidad de pensamiento crítico tendrá como característica el tener una mente que le permite tomarse con calma las decisiones y que le permite además tener cantidad de habilidades mentales, cognitivas, socioemocionales, que le permitirá hacer como un análisis de la situación, una pausa para decidir, una capacidad de poder determinar los pros, los contras de esa decisión para sí mismo, para los demás, y con base a todo ello, entonces sí, poder tomar una decisión y llevarla al acto. Con eso tendríamos a individuos más plenos, más completos, más humanos, y si sumamos a ese tipo de individuos, pues tendremos una sociedad así, más humana, más sensible, más solidaria, pues mejor para vivir, ¿no? Claro, fíjate, me gusta mucho esto que estás comentando porque, pues definitivamente, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en los modelos clásicos de cuestiones de prevención de abusos, de violencias, veíamos cómo se recargaba mucho la responsabilidad en las infancias y en la adolescencia de poner un alto, de decir no. Y actualmente los modelos están más enfocados en esta parte social del cuidado, en el modelamiento de los buenos tratos familiares para poder poner límites, para poder ser asertivos, para decir no, y cómo se va modelando toda esta visión, ¿no? Entonces, creo que también este es un punto importante dentro de esa conciencia crítica, no solo en los adolescentes, sino en cuestionarnos nosotros también cómo estamos formando, con qué estamos modelando en esta situación de buenos tratos también hacia, hacia nuestras adolescencias. Ujú. Y fíjate, tú decías, señalabas a estas personas adolescentes de hoy que tienen sus características diferenciales a las personas adolescentes que fuimos en nuestro tiempo, esta generación. Hay muchas diferencias efectivamente significativas en ese salto generacional y mucho tiene que ver pues con todo el tema de la tecnología, del internet que digamos achicó el mundo, es decir, hoy la gente joven con abrir una pantalla
tiene acceso al mundo literalmente, ¿no? Se puede enterar qué está sucediendo en el otro lado del planeta, en vivo y a todo color. Es decir, tiene un acceso a la información de manera impresionante, como no la tuvimos, ¿no? Yo como adolescente, como joven, podía, digamos, informarme, conocer lo que estaba en mi perímetro real, ¿no? Lo que ocurría en mi barrio, en mi ciudad, en mi comunidad, y a lo mucho en una o dos o tres ciudades que son las que pude conocer a la redonda de donde yo vivía, eh, pero para mí Estados Unidos estaba muy lejos, España estaba lejísimos y China, en Rusia, pues era, no sé, era impensable, ¿no? Pero eso generó como una manera de mirar el mundo, de mirarme a mí mismo. Y la gente de hoy, la gente joven de hoy, que tiene acceso, porque no todo lo tiene, pero quien tiene acceso a una pantalla, ha tenido acceso a cantidad no solo de informaciones, sino de experiencias también. Y entonces, esto tiene como su lado positivo de oportunidad y también, por supuesto, que ha tenido sus riesgos, ¿no? En muchos sentidos. Uno de esos riesgos que me gustaría para los fines de esta charla nuestra señalar tiene que ver, pues, con el exceso de información precisamente, o sea, que puede llegar a la gente joven. El exceso que por un lado, en lo concreto, puede terminar por intoxicarles, o sea, tanta información, eh, eso, puede llegar a intoxicar su mente, ¿no? Pero también el exceso de información puede generar que no esté tan discernida, pues, ¿no? O sea, que llegue información compleja, eh, con niveles tal vez como de violencia, de destructividad, de una sexualidad en ocasiones difícil, todavía digamos como de digerir, de entender, de acomodar en su propia mente. Y eso resulta abrumador, pues, ¿no? El exceso de información y la cualidad de la información. ¿Esto qué implicaciones tiene para nosotros, las personas educadoras, acompañantes de sus procesos? Pues tiene la encomienda de no dejarles solos, ¿no? Ante tal cosa, sino de mantenernos ahí en su vida, al lado, como copilotos ahora, ya no necesariamente como pilotos y ellos en el asiento de atrás, en el silloncito, como cuando eran muy pequeños, sino ahora tal vez ya será como copilotos para poderles ayudar a eso, a poder analizar, reflexionar acerca de lo que están viendo, de lo que están viviendo, de lo que están experimentando. ¿Para qué? Para todavía nosotros a su lado poderles prestar nuestra mente, una mente que se esperaría más potente. Tal vez a nivel, digamos, de desarrollo, el aparato mental que van adquiriendo en la etapa adolescente cada vez se iguala más al del mundo adulto. Me estoy refiriendo, cada vez tienen más la capacidad de analizar, de pensar, de hacer hipótesis, de detectar contradicciones, etcétera. No obstante, seguimos conservando algo que esa gente joven todavía no tiene, y es la experiencia de vida, ¿no? Se esperaría, pues, no nos la dio la edad por sí misma, sino en la medida que nos cultivamos, pero se esperaría que todavía tenemos, digamos, un paso adelante en términos de vivencias, de experiencias, de análisis, etcétera, que hay que poner a su servicio. ¿Para qué? Para hacer estos procesos de reflexión, de análisis que estamos mencionando, en una interacción con ellas y con ellos. Estamos usando tú y yo aquí siempre palabras relacionadas con acompañarles, con estar a su lado, con promover el desarrollo, con facilitar el pensamiento reflexivo. Estamos tratando de evitar, y yo tengo que tener mucho cuidado porque a veces se me desliza el autoritarismo, y estamos tratando de evitar más bien expresiones del tipo imponerles, darles órdenes, decirles cómo.
¿Por qué? Porque de allá venimos y eso tuvo como un alcance muy limitado en el rol de quien educó y también, digamos, hartaba a la gente que estaba en el rol de educando, ¿no? Hoy sabemos que tenemos que dejar un poco la soberbia también adultocéntrica, ¿no? O sea, pensar que solo por ser adultos no las sabemos todas. La verdad es que no. Y sobre todo, la gente adolescente tiene algo que en ocasiones perdimos la gente adulta, que es esta capacidad de sorprenderse, esta capacidad de mirar con mucha frescura lo que está aconteciendo y tenemos que reconocer que la gente adulta, producto del propio proceso de crecimiento, de maduración, de socialización, en ocasiones traemos ya como una visión demasiado sesgada, demasiado domesticada, digámoslo así, por la sociedad, por las ideologías, y ya no vemos de una manera tan flexible y novedosa las cosas, ¿no? Más bien forzamos a que las cosas se acoplen a nuestros esquemas mentales. Y la gente adolescente, eso es lo que a mí me encanta y por eso agradezco tener en mi vida a un joven que es mi hijo y trabajar con mucha gente joven porque miran de otra manera, se salen del cuadro, se salen de la caja y todo lo cuestionan. ¿Y por qué tiene que ser así y no así? Yo ahí sugiero mucho, quitémonos la soberbia de pretender que lo sabemos todo y soltémonos para dejarnos sorprender por sus cuestionamientos, por sus señalamientos, por sus planteamientos y sigámoslo también. Y de esa manera nos vamos transformando juntos, ¿no? Claro, qué interesante y sobre todo dejar de lado este adultocentrismo porque efectivamente nos va limitando esa capacidad también de nosotros aprender, escuchar, ¿no? Tener un crecimiento recíproco mutuo en esta parte de ese acompañamiento que se da. ¿Y cómo vamos generando o cómo van generando las adolescencias este pensamiento crítico? ¿Cuáles son como esos elementos que están alrededor o que van consolidando esta parte de crear esa conciencia crítica? Yo pensaría mi comentario en dos partes. El primero sería eh, que va ocurriendo gracias a este proceso de desarrollo que está teniendo y que, por ejemplo, le permite a ese aparato mental adolescente pasar de, digamos, de tener un pensamiento de tipo concreto que era el propio de la niñez, ¿no? O sea, una niña, un niño, cognitivamente hablando, solo puede entender, conocer y hablar sobre lo concreto, lo que existe, lo tangible, ¿no? Eh, pero en la adolescencia llega el pensamiento abstracto, que da la posibilidad ahora de poder ir hablando y entendiendo y reflexionando sobre lo no tangible, lo no concreto, ¿no? Por ejemplo, el amor, la verdad, la lealtad, la honestidad, la justicia, la injusticia, todos esos conceptos que son abstractos, o sea, no son concretos, no están en algún lugar, en algún objeto o en una cosa, ahora ya se puede pensar en ellos, ¿no? Y entonces esta adquisición de un pensamiento abstracto es como lo que permite ir construyendo ahora un pensamiento más complejo, un pensamiento crítico. Una niña, un niño, por su dependencia normal y por el tipo de pensamiento que tiene, hace lo que le indican, sobre todo las personas de las que él depende. O sea, hace lo que papá y mamá le diga. ¿Por qué? Pues porque así es la cosa. O sea, es pensamiento concreto, es vida concreta. Y está bien que sea así, porque en esa etapa de vida se depende totalmente de quien cuida, ¿no? Entonces yo creo que hasta la naturaleza nos facilitó ese tipo de pensamiento para no andar cuestionando demasiado en una etapa donde yo dependo de esa persona que me cuida. Y ojo, no estoy diciendo que las niñas y los niños no tengan capacidad de reflexionar, de pensar. Sí, la van ganando, lo van haciendo, pero no del tamaño como hace explosión en la etapa adolescente. Todo esto que acabo de describir entonces permite
ir construyendo un pensamiento más complejo, con mayor capacidad cognitiva de hacer teorías, de hacer hipótesis, de explicarse lo que mira, de identificar contradicciones. Y hasta ahí, digamos, es un mérito del desarrollo humano, ¿no? De entrar a esa etapa. Entonces, la segunda parte de mi respuesta incluye ahora la importancia de que el entorno le ofrezca las oportunidades a esa mente, a ese cerebro, a ese cuerpo adolescente que está teniendo el potencial para pensar de una manera más compleja. Es el entorno el que ahora tiene que sumar oportunidades. Y en el entorno, pues están sobre todo las personas, ¿no? Las personas con las que interactúa. Ujú. Algunas son pares suyos, es decir, otra gente joven con la que convive en la comunidad, en el aula, en el ámbito escolar o los propios familiares, es decir, son otros jóvenes que además, característica de la etapa es este deseo de estar más con los jóvenes e irse como separando un poco más de casa y de la familia. Y también en el entorno están las personas pues adultas, ¿no? Las que siguen fungiendo como autoridad, como pueden ser su papá, su mamá o quien le cuida, la gente que le educa, instructores, docentes, etcétera. Y estas personas, sobre todo las adultas, es muy importante que ofrezcan la oportunidad para que esta capacidad de ir teniendo un pensamiento más complejo, más analítico, más crítico, pues puede encontrar oportunidad de desplegarse. ¿Por qué? Porque si una persona adolescente, aún con este potencial, se encuentra a unos padres que tienen una actitud autoritaria, que no le permiten opinar, que cuando empieza a argumentar el adolescente de temprano, de 12, de 13 años, donde tiene la capacidad, pero no tiene mucha habilidad para hacerlo, la persona adulta termina avasallándolo, diciendo, ya ves, ni piensas bien, cuando tengas argumentos vienes y entonces hablamos. Híjole, hacer eso es no darle oportunidad para que esa habilidad incipiente encuentre la oportunidad de ejercitarse. En su lugar, con estas actitudes autoritarias se aniquila, se corre el riesgo de que esta gente joven termine no solo por no argumentar en esa ocasión, sino ya nunca más, por el temor que le da a que pueda venir una actitud de ese tipo ahora, no solo de su papá, de su mamá que le cayó en ese momento, sino cualquier adulto en turno, ¿no? Eso es muy riesgoso. Entonces, en resumen, el estilo autoritario puede sofocar la explosión de pensamiento crítico. El estilo más democrático, más humano, más sensible, donde las personas adultas miran como lo que es a esa gente joven, es decir, una persona, un ser humano con derecho a la participación, consciente de que está en un proceso de adquisición y fortalecimiento de capacidad argumentativa, capacidad para pensar, y con su paciencia le dice, a ver, te escucho, estamos de acuerdo que eso que acabas de hacer no fue adecuado, peleaste con el otro compañero, lo lastimaste de manera importante, pero hablemos de eso, o sea, quiero saber qué te llevó a ello, quiero saber para que tú también sepas y entiendas por qué llegaste a ese punto y ver la posibilidad de componer lo que descompusiste, reparar lo que rompiste en esa relación. Hablemos. Una persona adulta que le entra con este estilo, que le da la palabra, que no monopoliza el poder ni la fuerza, sino que la reparte con la gente joven y establece momentos de diálogo, está construyendo pensamiento crítico con sus preguntas. A ver, cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te llevó a pelear con él? Y entonces responderá el adolescente, pues es que él me empezó a insultar, me dijo que tal, tal, ¿y qué te pasó a ti? Pues yo me estaba empezando a incendiar por adentro, sentía muy caliente. ¿Cómo se llama eso? Pues la verdad estaba enojado, estaba enrabiado. Y luego, pues luego me dijo tal. O sea, todas estas preguntas que yo le voy haciendo construyen pensamiento crítico. O sea, digamos que la pregunta, la respuesta corta de esta segunda parte que estoy dando sería, el pensamiento crítico de la persona adolescente se construye con las preguntas de curiosidad genuina que otra persona le lanza
Y cuando digo curiosidad genuina es eso, es pregunta con la intención de que la persona adolescente logre darse un clavado hacia adentro para Ujú. que pueda identificar qué le pasó por adentro que lo llevó a esa decisión. Esto cuando hablamos de un acto consumado. Estoy poniendo el ejemplo de una riña de un joven con otro joven, pero también puede ser a priori, pues, ¿no? Antes de que suceda un evento. Hay muchas maneras, por ejemplo, ver una película junto al joven y después echarnos un café y reflexionar sobre la película, sobre los personajes. Cuando yo digo reflexionar, siempre sugiero a las personas adultas que evitemos el rollo largo, ¿no? Y que hablemos poco, y eso poco que hablemos sea para detonar preguntas que faciliten la reflexión, ¿no? Oye, ¿y tú qué opinas del personaje tal de la película? A mí me impactó mucho su actitud que tenía tal. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿tú cómo la viste, no? Le hacemos pregunta para que él pueda dar su punto de vista y sobre esa pregunta hacemos otro. Oye, ¿y crees que eso que decidió hacer respecto a la otra persona era lo mejor que se podía hacer? Hubiera podido haber otra cosa. ¿Qué consecuencia crees que trajo su comportamiento? Así se construye el pensamiento crítico, con oportunidades, digamos, para ejercitar el músculo del criterio en cada experiencia de vida. Puede ser una película, un podcast que escuchamos, una canción que escuchamos, una noticia o una vivencia personal, ¿no? Por ahí creo que podría ir. Claro, y sobre todo esta parte que comentas, porque finalmente se pueden prevenir muchas situaciones de riesgo a las cuales están expuestos, tomando, como dices tú, estas decisiones previas, porque ya hubo una cuestión de aspecto de reflexión, ¿no? Respecto a lo que pudiera pasar, anticipar algún tipo de consecuencias, asumir esas consecuencias de nuestras tomas de decisión. Y me encanta porque leí una frase que por ahí escribiste que decías, parafraseando a la filósofa Arendt, la oportunidad para dotarles de pensamiento, es decir, del diálogo silencioso que el alma tiene consigo misma, para que nunca se niegue a ser una persona, para que nunca renuncie a una de sus grandes facultades, la capacidad de pensar y de asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, Sí, no, creo que precioso. esta visión que señalas, ¿no? Qué interesante es como el brindar estas posibilidades para que de cierta manera también se vaya siendo responsable de cada decisión y pueda en cada decisión y en cada consecuencia de esas decisiones también, pues seguir eligiendo el camino por el cual va a transitar, porque va a haber muchos espacios donde definitivamente estarán en soledad tomando decisiones, que no podemos estar todo el tiempo ahí presentes y que es irlos de cierta forma también como generando estos aspectos de que vayan asumiendo las propias riendas de su vida, aunque estemos ahí, ¿no? A veces acompañamos también, yo digo, los papás en silencio porque y las mamás, porque muchas veces en silencio, es decir, estamos aquí, estamos cercanos, pero también respetamos tus espacios, ¿no? Y creo que eso cuesta trabajo. ¿Cómo sería ese equilibrio, para papás y mamás de soltarle el hilo al papalote y luego recorrer el hilo? ¿Cómo sería esta visión del equilibrio? Uy, es todo un arte. Ojalá hubiera una fórmula universal, pero yo creo que más nos vale asumirlo como todo un arte, ¿no? Que es algo de lo complejo, no es de lo simple, no necesariamente es complicado, pero yo lo único que pienso es como en un criterio que a mí en mi rol educador me ha servido para encontrar la distancia, cuánto estar ahí o qué tan lejos. Y ese criterio se llama disponibilidad y sensibilidad, es decir, disponibilidad para así estar en la vida de nuestras hijas o hijos adolescentes, ¿no? Es decir, no confiarnos por el hecho de que físicamente ya les vemos muy grandes, que esto es algo que nos suele pasar a la gente educadora, puesto que les vemos ya muy grandes físicamente,
eh, porque con 15 años, 16 años ya están de nuestro mismo tamaño, incluso más altos, ya están más ágiles, ya están más fuertes. Llegamos a pensar que ya no nos necesitan tanto, ¿no? O que ya no nos necesitan, porque también sucede que en ciertas otras esferas de la vida también ya están muy crecidos. Por ejemplo, en la cognitiva, por esto que mencionábamos, que han tenido como más estimulación cognitiva, más acceso a la información, pues tienen en ocasiones un lenguaje muy ágil, vasto, etcétera, y todo eso nos encandila y nos hace pensar pues que ya estuvo, que ya no necesitan y que ellos ya pueden gozar de un nivel de, digamos, de autonomía y libertad total, ¿no? Y entonces ahí nos descuidamos y yo como preventólogo me preocupo mucho por ver cómo les estamos soltando de más, ¿no? O sea, les estamos dejando más solos de lo que pueden. Y, o sea, me preocupa, por ejemplo, ver la libertad con que la gente adolescente tiene fiestas en la finca de uno de los papás o mamás fuera de la ciudad, con pura gente, con puros pares, puro joven, sin ninguna persona adulta todavía ahí atenta a lo que sucede. Y eso todavía no, sí, me atrevo a decirlo con cierta seguridad, que todavía no hay la capacidad para poder disfrutar de ese espacio. ¿Y por qué lo digo así? Pues porque la evidencia nos lo permite ver. O sea, en esos espacios de exceso de libertad, los riesgos que es característica de la adolescencia, el buscar nuevas experiencias, el explorar y en ocasiones todavía no tener toda la capacidad de discernir los riesgos, pues los lleva a que más de una de esas fiestas salga de control, ¿no? Hay consumo de alcohol cuando legalmente no deberían ni de poder adquirir ni de poder consumir alcohol. Sin embargo, se ha vuelto una constante en la vida de las menores de edad, el alcohol, la droga, y eso escala después a conductas violentas o sexuales de riesgo, etcétera. Y todo porque el mundo adulto pensó que podían con eso. Y ahí, eso yo diría, todavía nos interpela a la gente adulta más que a ese grupo de jóvenes ahí que pudieron llegar a una fiesta muy desbordada. Entonces, lo que quiero decir es que un criterio es saber que tenemos que estar ahí en la vida de nuestras hijas e hijos. O sea, es útil que todos los días tengamos espacios espontáneos, breves de diálogo. No estoy hablando de espacios formales ahí en la mesa, no, sino la posibilidad de interactuar con nuestro adolescente en el día a día, a la hora de los alimentos, a la hora ya de la noche que estamos en la casa descansando, o a la hora que vamos a hacer la despensa juntos, o sea, necesitamos tener todavía disponibilidad para estar en interacción, porque es en esos momentos de interacción donde vamos a poderles seguir acompañando, conociendo y teniendo experiencias de vida comunes que nos dan la posibilidad de poder reflexionar. Si vamos juntos en el auto a hacer despensa y en el auto surge la noticia de lo último que acaba de acontecer, tal, ahí podemos tener la oportunidad de dialogar, ¿no? Órale, ve, qué impresionante lo que están diciendo, ¿qué piensas tú de eso? Claro. Le hacemos pregunta de curiosidad y le compartimos criterio también. Entonces, disponibilidad. Y un segundo criterio puede ser cuando digo sensibilidad me refiero a estar en conexión total, poderle mirar en su expresión, porque la gente adolescente desde que era niña, niño, siempre nos estuvo comunicando, siempre estuvo hablando con nosotros, pero en la infancia no era con las palabras, no era con un lenguaje oral, era con el comportamiento, con los gestos. En la adolescencia, aunque ya tiene un lenguaje mucho más amplio, no siempre se van a comunicar a través del lenguaje oral, pero siempre se van a estar comunicando con su lenguaje corporal, gestual. Y entonces necesitamos estar con una sensibilidad tan alta como para tener la capacidad de observar sus gestos, su voz, su tono, su ritmo y saber que ahí hay información, que ahí trae algo. Oye, hoy te veo un poco
cabizbajo, como que hoy te veo con la pila baja, ¿qué hay? ¿Qué te pasa? Y eso permite que él se eche un clavado hacia adentro, que recuerde que ahí yo estoy para acompañarle como un soporte importante y entonces me pueda compartir, pues sí, la verdad no me fue bien hoy en la escuela, sucedió que tal, tal, y ahí le puedo estar ayudando, ¿no? Y tres, saber que cuando ellos están en calma, es decir, cuando no tienen un problema, algo que les angustia, les estresa, les atemoriza, pues ellos van a tener toda esta posibilidad de mantenerse alegres y exploradores en la vida, ¿no? Y no significa nuevamente que no nos necesiten. Nos siguen necesitando cuando están alegres, cuando están explorando. ¿Para qué? Para compartirnos el resultado de su exploración, lo que están aprendiendo, lo que encuentran. Y entonces, otra vez, tenemos que estar con la disponibilidad para qué, para escucharle cuando viene y me dice, oye, ven, 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 mira este TikTok que acabo de descubrir. Cuando nos dicen, oye, ¿por qué no vemos esta serie? Está muy interesante. Lo peor que nos puede pasar es, como adultos, es el que no tengamos en nuestra agenda la posibilidad de decirle sí a todas sus invitaciones, ¿no? Mm. O responderle, no, no, no tengo tiempo, no puedo ver esa serie contigo. Es delicado. O sea, yo decía ahí en Cero Golpes, tengo una frase que luego se ha viralizado, que dice, nunca deberíamos de rechazar una invitación de un niño que nos hace para jugar. ¿Por qué? Porque en ese acto nos está abriendo lo más íntimo, lo más profundo. Cuando un niño juega y nos invita a su juego, nos está invitando a su mundo interno. Bueno, esto aplica para la gente adolescente. Cuando una gente adolescente nos dice, oye, ven, vamos a echar una cascarita de básquet, le dice a su papá o a su mamá, híjole, tendríamos que tener como la posibilidad de decirle sí, porque es un honor, nos está abriendo su mundo más íntimo. Cuando nos dice, oye, descubrí una serie que seguro te va a encantar, papá, yo te conozco, vamos, acompáñame, vamos a mirarla. Sería bueno poder tener las condiciones para decirle sí, sí, oye, y vamos poniéndonos de acuerdo. Yo puedo lunes y miércoles ver capítulo por la noche o puedo el fin de semana. Esas para mí serían como las posibilidades, porque cuando ellos están, decía yo, sin estrés, sin preocupación, no significa que no nos necesitan. Nos necesitan para compartirnos sus descubrimientos, para compartirnos el goce de sus buenos resultados que tuvieron o producto de su esfuerzo y quieren vibrar con nosotros, quieren compartirlo con nosotros. Entonces, este tipo de, para mí como coordenadas me ayuda como para encontrar qué tan lejos, qué tan cerca, pero asumiendo que esto es un arte. O sea, hay que estar ahí para observar y de ahí se desprende qué tan cerca y qué tan lejos, ¿no? Claro, pues muchas gracias, Gaudencio. Creo que nos hiciste un panorama maravilloso para poder cuestionarnos y bueno, no dejemos de lado estos puntos últimos que señalas, la disponibilidad que abre la confianza, la sensibilidad que también profundiza en ese conocimiento mutuo y esta oportunidad de no perdernos esas invitaciones que nos hagan, porque definitivamente detrás de esa invitación hay mucho más allá que el simple querer estar acompañados, ¿no? Sino que esta invitación a este conocimiento del mundo interno que me parece maravilloso. Y Gaudencio, ¿dónde te buscamos? Invítanos a leer tus libros o lo que quieras en este momento hacer de difusión de tus redes. Adelante. ¿Dónde te encontramos, Gaudencio? Sí, me pueden encontrar en Instagram por mi nombre como Gaudencio Rodríguez Juárez, en Facebook como Gaudencio Rodríguez J, Parentalidad y Buenos Tratos, y ahí voy publicando información gratuita propia o compartiendo de otros y otras colegas con la intención pues de dar información, ¿no? Que es lo que se puede dar por esos medios a las personas que estamos acompañando a las siguientes generaciones y también ahí voy informando pues las actividades que voy organizando, algunas gratuitas, otras tienen algún honorario y tal. Y pues sí, justo ahora me propuse este año agarrar un hilo con el tema de adolescencia y al día de hoy, por ejemplo, pueden ver grabado un curso que di días atrás, que todavía va a estar ahí por varios días y
se viene otro sobre adolescencia en línea, en vivo, y bueno, a través de esos sitios pueden ir viendo lo que vamos organizando. Mi libro Cero Golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil, lo pueden encontrar y adquirir la gente que vive en México. Si lo pide al mail cero golpes 22 con número 22 @gmail.com. En este momento no está distribuido en librerías. Esa es la única manera de poderlo adquirir y por ahí estamos en contacto. Pues muchas gracias, Gaudencio. Una última conclusión que nos quieras dejar para cerrar este conversatorio. Bueno, pues subrayar esta frase de la filósofa Hannah Arendt que es muy potente. De lo que se trata es de que podamos dotar a nuestras hijas, hijos o a nuestro alumnado de la capacidad fundamental humana, que es la capacidad para pensar. ¿Para qué? Para que en los momentos críticos de la vida, cuando hay un dilema por resolver, cuando se pone tensa la situación, jamás renuncien a su ser persona. Estoy parafraseando a Arendt porque creo yo que de eso se trata la educación. No se trata de hacer hijas o hijos obedientes. Eso es muy peligroso. Se trata de formar a seres humanos que en momentos de estrés, en momentos críticos, en momentos de dilema profundo, no renuncien a su ser persona. ¿Y cuál es el sello de la persona? La capacidad de reflexionar, de pensar, de discernir, de poder diferenciar el mal del bien y optar por el bien. Ese es nuestro rol, para eso educamos, para poder fortalecer y dotar de este instrumento, de la capacidad para pensar. Así cerraría yo, Claudia, y gracias por la invitación nuevamente. No, pues muchísimas gracias y bueno, no se olviden de seguirnos en Converso en el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal y que estamos subiendo diferentes conversatorios y de vernos todos los jueves a la 1 en radio en línea también por la fanpage Converso con _verso. Nos vemos muy pronto en otro conversatorio. Hasta luego, Gaudencio. Un abrazo. Hasta pronto.